días, buenas tardes amigos, soy Monse López, terapeuta y coach, y aquí estamos en nuestra sección semanal de palabras vivas, palabras desde el alma, desde el corazón, palabras inspiradas. Hoy tenemos con nosotros como invitada a una española que reside en Alemania, Stuttgart. Ella tiene un currículum intenso e inmenso. Ella es terapeuta, psicoterapeuta, experta en nutrición y deporte y personal trainer, entre otras cosas. Ella es monitora de fitness, GAP, STIP, Zumba personal, es diplomada en enfermería, máster en dietética y nutrición, máster en coaching y coaching en cocina, nutrición vegetariana. Además es, como he dicho, psicoterapeuta y especialista, por ejemplo, en desprogramación genética emocional, numerología, transgeneracional. Y hoy la tenemos aquí para hablar de muchas cosas. Gracias, Raquel, por aceptar mi invitación. A ti por venir a Alemania. Alemania y yo, gracias a mi amiga Ani, estamos muy unidas. Alemania. Y mira que nunca he ido a Alemania. Voy a tener que ir a Alemania porque ya tengo un montón de amigos españoles allí. Me será un placer ir. Pues cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias. A ver, Raquel, como siempre empiezo con todos mis encuentros. ¿Quién es Raquel Rodríguez? Defínete en 1 o 2 frases. ¡Uy! Pregunta del millón. Súper pregunta, súper difícil, yo lo sé, pero bueno, inténtalo. Si no te conociesen, si nadie supiese quién es Raquel Rodríguez, ¿quién dirías que es? Bueno, yo te puedo responder que ahí lo más importante es saber quién es uno. No es que tú no me conozcas, lo importante es que me conozca yo para poder responder. Efectivamente. Entonces, partiendo de ahí, pues, ¿quién es? Pues yo creo que estamos todos en el mismo camino, deberíamos estar, ¿no? De quiénes somos. Y pues ahí estamos, justamente en el camino, descubriéndonos, cada día somos versiones diferentes, como digo yo, ¿no? Pues nada, seres humanos, experimentando en este planeta Tierra y cada uno haciendo lo que puede y lo que quiere, desde toda la libertad, claro. Lo mejor que Y puede. por eso estoy en Alemania, porque así decidí venir aquí. Y desde aquí sigo descubriéndome. Raquel tiene una historia personal muy curiosa. A ver, Raquel, fíjate, tienes una combinación interesante, por eso me interesa a mí. Fijaros hoy, amigos, que he puesto detrás, eso que veis detrás es una masterclass de Zumba. Ella, entre muchísimas otras cosas, es monitora de Zumba, entonces buscaba, ella para mí representa la combinación perfecta del ejercicio, ¿no? El deporte y alimentación sana. Y quiero hablar con ella de todos estos temas, de 2 de los puntos de la salud, sobre todo, que son el deporte y la alimentación. Entonces, lo primero, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo llegaste a hacer todas estas cosas? ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue tu camino para que tú, bueno, ya veo que primero diplomada en enfermería, bien, ya tienes ahí por lo menos la base científica. ¿Qué te llevó a todo lo demás? A ser monitora de fitness, a estudiar psicoterapia. ¿Cómo llegaste ahí? Wow, la base científica, tú lo has dicho. En primer lugar, me encanta la foto, lo echo de menos. Y espero que Todos bailar ahí. todos, Bailar. espero que pronto nos abran los gimnasios y sí, y podamos disponer de ellos. Uf, mira, te lo puedo resumir en una Resúmelo palabra. como puedas. En una palabra y luego en muchas horas más después. Es decir, en una palabra sería la falta de confianza, la falta de seguridad, la poca autoestima. Todo eso me llevó al deporte. Fíjate. Sí, todo eso que yo carecía, claro, que yo creía que carecía, me llevó a la búsqueda de ese vacío y lo encontré en el deporte. Ahí empecé a empoderarme y a sentir una seguridad y lo experimenté hasta el final, o sea, que no lo he dejado, continúo. Y desde la parte física, pues como tú bien has dicho, me fui a todas otras áreas, ¿no?
otros campos físicos de los cuales el ser humano está compuesto. El campo físico ya lo experimenté, lo llevo experimentando, porque eso nunca se debe dejar, es nuestro templo y se tiene que cuidar. A las otras cuerpos, como digo, como es la parte mental, emocional y espiritual, ¿no? Y de ahí, para poder extraer toda esa información, pues me puse a estudiar, nada más. A estudiar y no a quedarme solo con los conocimientos, sino pues a llevarlo a experimentar y a llevarlo a la práctica, ¿no? Salir afuera y decir que no me puedo quedar con lo que estoy leyendo, ¿no? O lo que me cuentan en una universidad, tengo que ponerlo en práctica. Y de ahí todo el recorrido. Y así lo hiciste. Es mi vida. Nada menos. Y empezaste con el deporte y luego pasaste a investigar en el tema de la alimentación, que me resulta muy curioso. ¿Qué te llevó ahí? Sí, pues curioso, porque yo empecé como monitora de actividades dirigidas y de ahí quise entrenar un poquito, modelar un poquito más mi cuerpo físico, aplicando otras herramientas como son una sala de fitness, ¿no? Entrenar desde una sala de fitness, no simplemente en un área donde se dieran clases dirigidas. Entonces, primero me interesaba cómo poder entrenar yo sola, cómo poder hacer mis propias rutinas sin que no tuviera que depender de un monitor, de un personal trainer. Y eso me llevó a hacer la formación del personal trainer. Y de ahí, pues, a la alimentación. Claro, si yo hacía doble ejercicio, doble esfuerzo físico, doble gasto energético, pues necesitaba saber cómo obtener esta energía para saber cómo gastarla. O sea, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre el dar y el recibir la energía, porque al final somos energía, ¿no? Y eso me llevó a estudiar nutrición. Nutrición por un lado y luego coaching en cocina, que especialista en nutrición vegetariana. Curioso. Claro, yo cuando empecé a estudiar nutrición empecé con la nutrición básica, con la que se daba antes, no había otra, ¿no? Es decir, la nutrición ha evolucionado como todo en la vida, afortunadamente. y claro, se ha modificado tanto que pues uno tiene que actualizarse. Y de ahí han salido muchos moldes de muchas teorías en cuanto a la nutrición, y de ahí surgen todos los tipos de dietas, que yo esta palabra ya la descarté hace tiempo, y de ahí la cocina, la alimentación vegetariana, porque claro, cuando yo estudié nutrición no se hablaba de la alimentación vegetariana, vegana, como ahora, ¿no? Que tenemos tantas, la keto, solo se hablaba de calorías, de hecho, y claro, esto está ya muy caduco. No se puede quedar ahí, tenemos que actualizarnos. De ahí estamos. Y de ahí pasaste, como no era suficiente, a ir hacia adentro y empezaste a estudiar psicoterapia y desprogramación genética emocional, numerología, transgeneracional. O sea, ya no solo te valía el cuerpo, ya ibas hacia adentro, hacia el espíritu, ¿no? Hacia el inconsciente, hacia adentro. Eso es, hacia adentro. Pero para hacer ese viaje, pues mira, nunca mejor dicho, hice un viaje muy largo que me llevó a ir a Tokio, a volar a Tokio. A Tokio, Japón, estuviste. Sí, allí viví 4 años de mi vida y ahí empezó mi viaje hacia el crecimiento personal y desarrollo personal. O sea, tu viaje interior empezó con un viaje exterior a Tokio. Qué bueno. Eso es. Pero yo ya había hecho previamente la carrera de enfermería en Barcelona. Trabajé como enfermera, pero tenía que seguir experimentando. Entonces no me quería quedar con solo lo científico, o por lo menos ponerlo a prueba, ¿no? Y yo me fui a Tokio
allí con mi maleta, con mi español, no hablaba ningún otro idioma. Me soltó el avión allí y rompí con todo, con los amigos, con la familia, con el trabajo, con todos los apegos habidos y por haber. Y ahí estaba yo, sola conmigo, y a ver quién me aguantaba, nada más que yo. Y ahí empezaste, entonces, Ahí tu conocimiento profundo. Total, ahí empezó el show, como digo yo. No te quedaba otra, ¿no? Que estar contigo misma sí o sí. Opción cero. Y una persona como tú tan activa, que esa es la impresión que me das, de ser muy activa, muy enérgica, le tiene que costar, ¿no? Estar consigo mismo, parado, estar en el ser y no en el hacer, me da la impresión, ¿no? Totalmente, yo venía del hacer, pero del hacer del infinito y más, porque nunca tenía bastante. Siempre estaba haciendo. Llegaba al objetivo y quería más, nunca era suficiente. Y la vida me dijo, hija mía, ya está, deja de hacer ya, porque ya has cumplido, ya está. Has hecho mucho. Y fue muy duro, porque sí, porque mi día a día estaba basada en el hacer. Yo no tenía parones para mirarme, para pensar en mí, para pensar ni siquiera para qué hago esto. Lo hacía sin más y punto, ya está, ¿no? Era lo que tocaba. Yo me programaba, parecía un poco, con cariño, alemana. Y sí, ahí empezó un viaje duro, porque no sabía qué hacer con las horas. Parece que a cualquiera que se lo cuente dirá, uff, dámelas a mí. Pues a mí me pareció un mundo, no sabía gestionar el tiempo, tanto tiempo que tenía. Fíjate qué contradictorio. Claro, tanto tiempo sin hacer cosas. Claro, tenía que empezar. Hice un reset. Es que al final es como hacer un reset, es como renacer, es como empezar de cero, ¿no? Y en otro lugar, en otro país, sin conocer el idioma, sin poder comunicarme, sin tener a mis amigos, a mi familia, a mi trabajo, a lo que desde la pasión hago, ¿no? Que afortunadamente lo he podido elegir y dedicarme en ello en cuerpo y alma. Pues sí, ahí empecé, me cayeron los primeros libros de inteligencia emocional porque no sabía cómo gestionar aquello, o sea, estaba perdida totalmente. Pero yo quería quedarme en Tokio, a pesar de eso y lo duro que fue, quería quedarme porque quería quedarme para experimentar. Yo ahora lo sé, en su momento no lo sabía, ¿no? El por qué quería quedarme. Sí, para experimentar, para ver cómo era otro país, porque yo cuando llegué, yo es que he sido muy mental. Estaba enfadada, me levantaba enfadada todos los días, porque no entendía cómo se comportaba las conductas de la cultura japonesa, no las entendía, pero es que tampoco las quería aceptar. Era como iba en contra de lo que yo había vivido, cómo me habían educado. Era como estar en otra dimensión, era algo surrealista. Una cosa es ir de vacaciones, otra cosa es ir a vivir a otro país, no en Japón, a otro sitio que sea dispares, ¿no? En ese sentido, es una paranoia, es salir de allí y decir, pero ¿dónde estoy? O sea, tengo que encontrarme no solo en mi país, sino en otro país. ¡Buah! Esto se le añade más dificultad, ¿no? Todavía, si cabe. Porque yo salía por la puerta de mi casa de Tokio. Y claro, ya los rasgos físicos eran diferentes, o sea, ya el primer shock visual lo tenía ahí, y dije, pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y la velocidad, ¿no? Y el ritmo de la gente, todo, ¿no? Todo, hasta, como se suele decir, los andares de los cerdos, ¿no? Que son diferentes, pues igual, hasta la forma de caminar, todo, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de mirar, que aunque no te creas que te están mirando, es muy interesante.
es muy interesante. Y poquito a poco pues fui descubriendo la cultura japonesa y abriéndome, ¿no?, a esa aceptación de que ellos son así, no es ni mejor ni peor, es diferente, nada más. Entonces, a la conclusión que llegué fue: Rachel, si te quieres quedar aquí, vas a aprender sí o sí, y nada es peor ni nada es mejor. Lo que te gusta bien, acéptalo, aprende de ello, y lo que no, acéptalo también, pero intenta que no te afecte. ¿Y cómo se hacía eso? Pues leyendo, y ahí empezó todo el crecimiento personal. Qué bueno. Y llegaste a aceptarlo, ¿no? Venciste toda tu resistencia y se Total. produjo la aceptación y entonces el disfrute, ¿no?, de la cultura japonesa de Tokio, ¿no? Exacto, exacto. Claro, desde la aceptación todo se vuelve más comprensible, ¿no? Claro, como tú dices, no hay resistencia, no, todo está bien, todo es perfecto, ¿qué más da? Son así. Claro. Y cuando lo aceptas, seguro que ya es cuando te tienes que ir y ya te dice tu marido, nos toca Alemania. Y tú, ahora que me he acostumbrado, ¿no? Hombre, acostumbrarte es una palabra que tampoco me gusta porque suena a resignación, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, la aceptación pasa ya a otro grado. Y, y hablando de aceptación, lo que me costó más, lo que más se me resistió, está bien dicho, sí, fueron los terremotos. Wow. Eso ya es lo que a mí me llevó a tomar la decisión de venirnos a Europa. Bueno, de volver a Barcelona, que luego no llegamos a llegar a Barcelona, nos venimos para Alemania. Pero sí, llegó un punto en que los cambios climáticos, como son los terremotos, cada vez iba subiendo más de nivel. ¿Se siente mucho entonces? Y ahí yo ya había tenido a mi hija y cuando tienes hijos empiezan unos miedos ahí que nunca has tenido y dices, oh, ¿esto qué? Vámonos, toca. Y no, yo creo que fue una intuición, yo dije, toca irnos. Y así lo hicimos. Y tocó irnos porque de hecho volamos un diciembre para Barcelona. Ya nos veníamos definitivamente con el contrato acabado y todo. Era un diciembre del 2010, el 2011. Volamos para Barcelona y de allí volamos a Alemania, dejamos maletas y volamos a Barcelona para pasar las Navidades. Pero ya nos habíamos instalado en Alemania. Y pues en enero empezamos a vivir. Empezó nuestra vida en Alemania y en marzo se produjo el tsunami, el gran tsunami de Japón. Que yo estaba en el gimnasio haciendo cardio y viendo la tele. Y vi Tokio y todas esas fotos que todos hemos visto, terribles. Sí. Y el corazón se me aceleró y automáticamente me bajé de la máquina y lo primero que hice fue llamar a una amiga, mi mejor amiga, que digo yo que es mi ángel de la guarda, que estaba en Tokio. Y para ver si estaba bien. Y evidentemente no me contestaba porque todos los teléfonos estaban, claro, no había conexión. No, pasada. En 3 meses, o sea, que nos hubiera podido pillar allí, claro. Vaya intuición la tuya, ¿eh? Qué bien os vino, madre mía. Qué afortunados, qué bueno. Y llegas a Alemania con todo el conocimiento exterior y ya en el conocimiento interior. ¿Y qué haces aquí, tu nueva vida? Pues mira, yo me vine todavía, porque como nunca se acaba de aprender, esta vida es así de generosa, me vine todavía con la etiqueta de yo soy enfermera, Europa, ya con el inglés puedo entender, comunicar un poquito mejor, voy a aprender alemán y yo voy a trabajar de enfermera porque yo soy enfermera. Pues no. No es lo que tú quieras, es lo que la vida quiere para ti, ¿de acuerdo? Me hace mucha gracia a mí, a todos, ¿no? No es lo que nosotros queramos, Raquel, ya lo has aprendido, ¿no? Pero llegué hasta el final, Monse, porque yo dije, de aquí no me voy, porque yo me preguntaba, ¿cómo puedo saber si mi experiencia en Alemania ha acabado? Al igual que esa intuición de la que hablamos que tuve en Tokio.
¿Cómo lo puedo saber? Pues nada, voy a tocar todas las puertas hasta que me digan en un hospital no. Y el peor rechazo que yo podía sentir era el rechazo por el idioma, por no hablar alemán. Sí, tuve rechazos por eso, por ese motivo, pero yo ahí R que R, yo soy muy cabezona, soy Tauro. Continuaba aprendiendo alemán y lo poco o mucho que supe, pues ahí estuve yo, me llamaron de un hospital muy importante, pasé la entrevista en alemán, por supuesto, me ofrecieron trabajo, hice una práctica, porque claro, te ofrecen la práctica, la pasé, me ofrecieron trabajo y yo alucinando, además era el día que más relajaba iba porque no lo tenía y pensé, pues que ya, ¿qué más me queda, ¿no? Por experimentar, no lo tengo, entonces lo que soy, ya. Y casual o causalmente me ofrecieron trabajar 3 turnos, si no, es decir, con esa condición. Entonces tuve que decir que no. Por tu hija. Tuve que decir que no porque, claro, mi condición de vida no me facilitaba el poder trabajar los 3 turnos. Pero, oye, salí de allí y dije, ya está. No he trabajado de enfermera. ¿Lo has conseguido, claro? No he conseguido trabajar de enfermera, pero he conseguido atravesar las barreras del idioma, que eso me lo imponía yo, que solo eran creencias, que he podido, me han entendido, he pasado la entrevista. Me dieron un estetoscopio para que toqué los pacientes, hice ejercicio de enfermera por un ratito, ¿sabes? Sí, con el trabajo, bueno, sin poder ejercer de enfermera, pero contenta, ¿sí? Porque entendí que no toca, no toca. ¿Y qué tocó? ¿Qué empezó doña Raquel a hacer? Pues entonces me fui a la parte, esa es la parte física y es la que te enseñan en la universidad, tanto en medicina como en enfermería. Y esa parte, pues tanto mediante el deporte como por la parte de enfermería, la toqué y llegué hasta el fondo. Entonces, bueno, como tenía conocimientos de ello, me fui a esta parte. A ver si ahí había más posibilidades, o por lo menos haciendo un pupurri, ¿no? Podía desarrollarme. Y tras estos desafíos de todos estos años, pues pudiese desde mi experiencia pues trabajar, ¿no? Y desde esa experiencia poder acompañar a otras personas en sus procesos. Y ahí empecé pues a hacer cursos y pues lo que todos hemos hecho, ¿no? Formándome en ese desarrollo para poder afuera llevarlo a cabo. Y ahí empezaste entonces a dar clases de todo tipo. Monitora de fitness, gap, steep, zumba, etcétera. Bueno, aquí eso lo empecé a hacer cuando llegué a Alemania. Sí, allí empecé a trabajar en un gimnasio y sigo allí. Yo creo que eso es lo que me impulsó a continuar en Alemania. Porque para mí el deporte es vital, y digo vital porque esa es la fuerza vital que te impulsa, ¿no? Y digo fuerza porque detrás de un ejercicio físico hay un movimiento y nos tenemos que mover, si no las energías se estancan. Bueno. Y como las energías se estanquen, viene la enfermedad y eso no puede ser. Vale. Ahí vamos a empezar de lleno con el tema del movimiento y del ejercicio. Quiero preguntarte, porque fíjate, yo como profe de yoga en el pasado, me enseñaron que los puntos de la salud son 5. Y esto se lo enseño siempre a mis clientes en consulta. Y no se puede descuidar ninguno de los 5, ¿vale?
El primero es la respiración, el segundo la alimentación, el tercero el ejercicio, el cuarto descanso y relajación y el quinto la mente, pensamiento positivo, la mente, vale, el cuidado de la mente. El ejercicio, vamos a trabajar contigo podemos trabajar todos, pero vamos al ejercicio. Tan importante es el ejercicio. El ser humano ha nacido para estar en una silla sentado todo el día viendo la tele, moviéndose de casa sin hacer ejercicio. El ser humano es un ser sedentario. Tenemos que hacer ejercicio todos los días. Háblanos de ello, por favor. Y convénceles para que se muevan, porque yo a veces les digo, tienes que salir y caminar todos los días, aunque solo sea media hora. Pero si ya camino en casa, ya hago ejercicio en casa. Ejercicio en casa es limpiar y hacerlas. Digo, eso no es ejercicio. Por favor, háblanos de la importancia del ejercicio, Raquel. Como experta que eres en ello, por fin. Claro, no hemos nacido para estar sentados en una silla, pero no porque lo diga yo, porque lo dice la historia. O sea, venimos desde que el ser humano es ser humano, todas las civilizaciones, en todas las civilizaciones han habido movimiento, ¿no? Por parte y las ¿no? nómadas. Sí. Exacto. Ya cuando podíamos caminar, teníamos dos piernas y dos brazos. Bueno, pues ahí tienes, ¿no? Al ser humano cazador. Si es que somos energía, no hemos nacido para estar parados. Si es que y a la vista está, ¿no? Prueba a pararte, a ver, y prueba a sentir cómo está tu organismo. Si es que lo bonito y la buena noticia es que lo podemos comprobar. Prueba a hacerlo, es que todo se tiene que experimentar. No se puede dejar plasmado en un papel o porque lo diga yo. Yo no tengo que convencer. Claro, puedo dar unos ejemplos, pero desde mi experiencia, pero si alguien que no lo experimente no se lo va a creer. Claro. Entonces yo invito a que la gente lo experimente, desde el movimiento, desde el no movimiento, a ver qué es lo que se siente. Sí, pero a todos los niveles, ya te digo, como tú bien has dicho, desde el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Es que todo se mueve, no hay nada que esté estancado. Como hay algo que esté estancado, mal. Tiene que estar en equilibrio, todo es movimiento. El hígado no funciona solo, necesita otros órganos. O sea, es que esto va así. Párate y verás. Porque ni esto va a funcionar de la misma forma. Y conforme empecemos a envejecer, la cosa se complica. Todo más lento, claro, todo se ralentiza. Todo más lento, todo se ralentiza, incluso el cerebro. Ahora se ha descubierto, bueno, hace tiempo ya, pero la gente está muy enfocada o relaciona el deporte con la cuestión estética. Y eso es un error, pero es un error en el que hemos caído muchos, incluida yo. No es así. Es salud. El ejercicio, el deporte es salud. Pero no solo salud física. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo influye también a nivel emocional y mental? Es todo. Es todo. Es a nivel mental y cerebral. Los últimos descubrimientos, junto con la alimentación, es que los beneficios que te aportan neurológicamente el moverte, junto con una buena alimentación, es brutal. O sea, que podamos prevenir enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, la demencia, una depresión, que la gente juega con esa palabra y estoy deprimida. Perdona, ¿tú sabes qué significa estar deprimida? Todo eso que se pueda prevenir moviéndote es una pasada. Aparte de todas otras patologías físicas, que no es menos importante. Pues sí, es muy interesante, porque si a esto le sumas cómo está tu intestino, se dice que es el segundo cerebro, toda la microbiota que se mueve ahí, eso es brutal. Que desde ahí se pueda reforzar el sistema inmunitario, que es lo que nos toca ahora en esta situación con el bicho. Ostras, pues podemos hacer mucho. Es que es lo que nos toca. No te quedes, si tenemos que estar en casa, muévete desde casa.
haz algo en casa. Eso te iba a decir. A ver, vamos a ver. Ejercicio para todos. Vamos, el más simple sería caminar. Caminar media hora, buen paso, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo. Y si estás en casa y no quieres salir, ¿qué le recomiendas que hagan? Pues ejercicio en casa. Estamos en una era en la que yo incluida, sí señora, nos toca. No te puedes resistir. Es como el moverte, como te muevas, dejas de vivir. No, no hay que resistirse. Hay que abrirse a cualquier experiencia. Si tienes el gimnasio cerrado o no te gusta ir a un gimnasio o no te gusta hacer deporte al aire libre, pues es que hay muchas posibilidades. Pues, vale, pues quédate en casa. Ábrete el YouTube y desde ahí hay muchas plataformas gratis y no gratis. Depende de los objetivos de cada uno y las posibilidades. Pero no hay excusa. Ahora no hay excusa. Para no hacer. Pero todos los días hacer algo. A ver, porque aquí la norma, todos los días algo, 3 días a la semana, 2. ¿Tú qué opinas como experta? Mira, dicho así, parece que te lo estés imponiendo y a mí las obligaciones. No, pero no como obligación, como disfrute. Vale, se supone todos los días. Digo, pues hacer algo todos los días porque sabemos que es movimiento y le va a beneficiar a nuestro cuerpo. Aunque solo sea, pues ir bailar un poco, hacer algo. O sea, lo que tú dices, es que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hacer algo, claro. Depende de cada caso. Si hablamos de una persona que nunca ha hecho nada, hay que tener en cuenta la edad. No la vas a poner a hacer una loca como un loco todos los días. Le va a dar un chungazo, como digo yo, ¿no? A nivel cardiovascular lo vas a poner a tope. Entonces depende del caso, pero los estándares no existen, es individual. Pero lo que sí es cierto es que hay que moverse. Cada uno se tiene que encontrar en su zona de confort. Hay que empezar. Eso de entrada. Tienes que tener la voluntad de empezar, pero con esa intención. Si no le pones intención es como no hacer nada. Entonces empieza y depende de cómo te vayas encontrando, ves dosificándote y si quieres más, puedes hacer más. Si quieres menos, haz menos, pero muévete. Muévete, eso quiero que lo dejes. Muévete porque moverse es salud. Pero ¿por qué hay tanta gente que le cuesta tanto, Raquel? Que tú lo sabes. Hay mucha gente que le cuesta muchísimo. O sea, y dicen, yo he leído que hay una... La genética interviene mucho en esto. Yo puedo hablarte de mi experiencia. Dicen que la genética interviene, ¿vale? Es decir, hay unos genes ahí en los que se predisponen a que te guste más, en mayor o menor grado, hacer deporte, por todos los beneficios que eso conlleva a nivel neurotransmisores y a nivel físico. Y que de ahí, si no te controlas, pues claro, se convierte en una adicción y bueno, hay que bajar, ¿no? Yo he estado ahí, y a tu pregunta, es muy buena pregunta porque yo creo que todo viene desde qué punto enfocas tú tu vida. Es decir, desde qué conciencia estás mirando la vida. Si no le das importancia al deporte, a lo mejor es que no sabes los beneficios que eso trae. No estás mirando con conciencia eso. Estás dejándote llevar por el día a día y sin saber lo que estás haciendo. Por eso digo que depende, que es muy importante la intención. Antes de hacer deporte o cambiar de alimentación o cambiar de un estilo de vida, tienes que ponerle conciencia, tienes que saber para qué lo haces. Exacto. Si no, es el ejemplo de las dietas. Hay las personas que hacen dietas porque todavía siguen haciéndose dietas. Pero bueno, las hacen porque le han dicho que lo hagan. Pero si es que ya te levantas y dices, si es que no me apetece comer ni eso. ¿Tú crees que eso es una forma de vivir? No. Es una imposición, una obligación.
No, tienes que saber desde dónde quieres vivir, qué. Pero claro, para saber discernir eso tienes que conocerte. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir esta situación del bicho? ¿Desde el miedo? O desde el amor. Exacto. Pues es lo mismo. Tienes que ir hacia adentro y pensar, el deporte está ahí, el tabaco está ahí, el alcohol ahí. Hay gente que decide acceder a eso y gente que no. Pero hay gente que accede desde la consciencia y gente que lo hace desde la inconsciencia. Pues es lo mismo. ¿Desde dónde quieres hacer deporte? A mí si alguien me viniera y me dijera, ¿cómo puedo empezar a hacer deporte? La pregunta que le haría sería, ¿y tú para qué quieres hacer deporte? Porque aunque yo le haga una rutina, si lo va a hacer por hacer, no lo va a disfrutar. Y no le va a poner conciencia, no va a llevar ninguna intención. Y en 2 días se va a aburrir. No sé si me he explicado. Totalmente, te has explicado. Y entonces, claro, tenemos que hacerle ver la importancia que tiene el deporte para su salud y que se haga consciente de ello y que como muy bien has dicho antes, es nuestro templo, el cuerpo, y hay que cuidarlo para estar bien a todos los niveles. Claro, y ahí entra la parte emocional, porque ahí ya yo tengo mucho ojo clínico, será por defecto profesional, pero ya la cara de la persona te habla. La información no verbal te habla mucho. La predisposición de una persona depende cómo gesticule, depende cómo te mire, depende cómo. Ya te está hablando. ¿Quieres o no quieres? No hace falta ni que te conteste verbalmente, tú ya lo estás viendo. Ya te lo dice de la cara. Claro, claro. Qué bueno. No es porque te lo diga yo y tía, que yo te esté hablando aquí 15 horas sobre los beneficios del deporte y la alimentación. Si tú no quieres y no entiendes para qué lo vas a hacer o para qué vas a hacer un cambio de estilo de vida, no sirve para nada, te vas a cansar en 2 días y vas a volver a la zona de confort. Totalmente. Es importantísimo lo que has dicho, creo que es la clave. Gracias, Raquel. Es la clave, porque es verdad. Por eso abandona la gente el deporte o la alimentación sana, que no vamos a decir dietas, porque no se hacen conscientes, exacto. Y entonces ahí vuelves a recaer otra vez en lo mismo, en los mismos hábitos. Claro, la motivación es importante, Claro, pero la motivación por motivar tampoco sirve de nada, claro. ¿entiendes? Lo primero es saber si lo quieres hacer. Y cuando uno sabe si lo quiere hacer y desde dónde lo quiere hacer, entonces viene la motivación. Eso es. Por ejemplo, si entramos en la alimentación, pues hay una gama de alimentos, una lista enorme. Entonces, si a alguien que no le gusta las judías verdes, pues hay otras verduras, ¿no? No lo vas a hacer Claro. como judías verdes al pobre si no le gusta, pues hay otros recursos, otras alternativas. Entonces ahí está la motivación. Tienes que jugar con eso para que no caiga en el error de que le deje de gustar, pero previamente habiendo puesto conciencia. Es ese paso número 1. Si no, no hay nada que hacer. Los cambios no se dan. No se dan, es imposible. Totalmente. Yo desde mi experiencia y con la gente que he trabajado. No, y yo también, totalmente de acuerdo. Estoy todo. Y hablamos de 2 cosas muy importantes en la vida, de las que se requiere muchísima voluntad, que es el deporte y la alimentación. Si esa voluntad no existe, pero primero tiene que haber la conciencia, si no... Nada que hacer. Si vas a durar 2 días, exacto. Por eso yo les no decía, funciona. porque por ejemplo, yo he sido educada, mi madre es hiperactiva, no puede parar quieta. Y mi madre desde muy joven me enseñó que había que andar todos los días. Y yo eso lo tengo programado ya. O sea, me hizo ese bien, ¿no? Y yo, por ejemplo, camino todos los días, mínimo 1 hora, ¿vale? Y el día que no puedo salir a caminar, como muy bien dices, pues hago algo en casa, hago mi tabla de yoga. Tengo un trampolín, un simple trampolín hace que tú muevas todo el cuerpo y estimules el sistema linfático, ¿no? O sea, así es que hay un montón de cosas. Este ejercicio es muy, muy bueno, el trampolín. Yo, Nosotros lo tenemos en el gimnasio. Sí, mira, esto es como cuando dicen, es que tienes que ser positivo. Y te levantas todas las mañanas, y te miras al espejo y dices, soy guapo, soy guapo, soy guapo. La intención, te vas a creer siempre que eres feo. Lo dices por decir, o sea, es por inercia, o sea, no hay que ponerle intención, si no, no va a dar resultado.
O el libro del secreto, ¿no? Pues igual, si es que si no hay intención No hay nada que hacer, nada que hacer. no hay transformación, es imposible, es imposible. No hay una varita mágica que porque estés todo el rato pensando en positivo, las cosas suceden por arte de magia, no, eso no es verdad. Uno tiene que hacer algo, uno tiene que disponerse y pasar en la acción, sobre todo pasar en la acción. No te quedes aquí, soy guapo, ahora quiero un coche, ahora quiero una casa. No, muévete, haz algo para que eso tenga lugar, ¿no? Claro, claro. Y siéntelo, y siéntelo. Ahí Claro. totalmente. Y una pregunta, ahora que los gimnasios están cerrados, muchos, bueno, aquí ya nos los han abierto, ahí no sé cómo estaréis, y no se han podido hacer clases presenciales, tú, ¿verdad? Has tenido que pasar a la modalidad online. Has hecho y estás haciendo clases online, ¿es cierto? Sí, señora o sí, señorita, así es. Otro reto, ¿O no? ¿Y se puede hacer clases online? Sí, ¿no? Totalmente. por supuesto. Cuéntanos entonces tus clases porque yo las voy a recomendar, por supuesto. Voy a recomendaros como yo quiero que la gente haga deporte y yo sé que Raquel es muy buena, instructora, personal trainer y además experta en muchas cosas, no os recomendaría a cualquiera. Quiero que hagáis deporte y una de las maneras es apuntarse. Ella da clases, ¿verdad? Online. Y cuéntanos eso, ¿cómo lo haces semanalmente? ¿Qué podemos hacer para apuntarnos a tus clases? Cuéntanos eso, Raquel. Tengo 3 horarios abiertos ahora. Los miércoles de 5:30 a 6:30 y los martes y jueves por la mañana de 9:30 a 10:30 para aquellas personas, para abrir 2 horarios, mañana y tarde, para que haya accesibilidad. Hacemos un poquito de todo, es decir, yo le he llamado workout, es la palabra así más internacional, americana, ¿no? Que la gente pueda entender, pero es lo que equivaldría en España a un gap, ¿no? Pierna, glúteo, abdomen y yo le añado brazo, porque aunque estemos en casa se puede hacer maravillas. Ese es mi trabajo. Y esa es la creatividad, ¿no? Es la parte mía creativa que con una toalla, con una botella, con una silla, bueno, puedes coger las agujetas del siglo, ¿no? Y hacer un buen trabajo. Y sí, lo hacemos desde casa. Online. ¿Y qué necesitan? ¿Cómo lo haces? ¿Por Zoom? ¿Por dónde? Zoom, la plataforma es Zoom. O sea, desde cualquier que sepáis, desde cualquier ordenador. Y si no tenéis ordenador, descargáis Zoom en el móvil, ¿no? Y nos conectamos. Claro, Voy a repetir, por favor, los horarios, porque yo se lo voy a recomendar también a mis clientes. Repítelos otra vez, por fin, Raquel. además yo tengo gente de Italia, de Inglaterra, Fíjate qué desde clases más Alemania y bonitas, desde internacionales. España. Sí, y de Miércoles por la Portugal. tarde, ¿de qué hora a qué hora? ¿De 5:30? A 6:30. Vale, ¿y los martes y jueves? De 9:30 a 10:30. Vale, ¿y qué se Pero necesita estamos para tus clases? abiertos. Ropa cómoda y disposición y conciencia y voluntad y motivación, ¿no? Disposición, 2 brazos, 2 piernas o un brazo, una pierna es igual. Ahí van todos tus desafíos también. Y detrás de un desafío surgen los talentos. Ahí estamos. Una hora de ejercicio, ¿Sí? vale. ¿Y a dónde se tienen que dirigir para eso? Dinos a dónde para apuntarse. Sí, pues en Luego mi, lo pondré abajo, pero dilo tú. por mi email, allí yo veo los emails todos los días. Vale. Rachel, guión, el guión normal, hotmail.com. Vale. Ok, repetimos, Rachel, guión normal, que no bajo, en el medio, ra@hotmail.com. Yo lo pondré de todos modos en la descripción del vídeo. Vale. ¿Por qué? Gracias. Porque quiero que la gente haga ejercicio. Si no es con ella, por favor, os lo pido. Claro, madre Que mía. hagan ejercicio. Claro, claro. Además es que es lo que digo, nos toca y la gente que no hace ejercicio, ahora el bicho está diciendo muévete, porque es una forma de fortalecer nuestro sistema inmunitario. Vale, totalmente de acuerdo. Vale, pasemos al siguiente tema hipercomplejo, la alimentación. Vamos a ver aquí qué podemos decir. Vamos a ver qué. Como muy bien has dicho, hay muchos tipos de alimentación, de dietas, que a mí tampoco odio esa palabra, no me gusta nada eso. Entonces, ¿cuál es la alimentación más recomendable para cada uno? Ya sé lo que me vas a responder, pero bueno, por eso te lo pregunto.
¿Cuál es el tipo de alimentación de modo general, que no puede ser, más recomendable? Pues tú lo has dicho, para cada uno, Para es cada uno, o sea, no individual. puede haber general. Tiene que encontrar, yo siempre digo que nada es bueno ni nada es malo. Yo abogo porque todo en la vida, no solo la alimentación, las polaridades, mantenerse ahí tampoco te abres a experimentar otras oportunidades, ¿no? Entonces hay que probar un poquito de todo. ¿Y cómo saber la que a uno le va bien? Pues eso, Exacto. probando. Probando. Sin resistirte a nada. Y dicho así suena muy fácil, pero claro, aquí es algo muy profundo, es decir, y ahí entro yo con mis conocimientos, ¿no? Todo el tema emocional, todo el tema patológico, si hay alguna patología de base, todo esto hay que tenerlo en cuenta para adecuar una dieta individual. Esto es súper mega importante, muchísimo, muchísimo, porque ahí vas a dar en el clavo con la nutrición que a cada uno le vaya mejor, claro. Claro, no es lo No mismo. existe una Exacto. alimentación estándar, ni metabolismos estándares, ni individuos iguales. Totalmente. Lo tienes que adecuar también al estilo de vida y a las posibilidades dentro de su vida, ¿no? De lo que haga en el día a día. Y como te he dicho antes, que haya una motivación detrás y que tú puedas con estos estilos de vida motivarles a que sean mejores versiones, ¿no? Desde la alimentación y desde el deporte y que no lo dejen nunca. Totalmente. Tú también haces, que hay que explicar sobre la gente, tú también eres terapeuta a nivel individual y si alguien va a ti porque se encuentra mal, tú también puedes darle el ejercicio que necesita hacer y el tipo de alimentación que es aconsejable para él, ¿cierto? Sí, cierto. Bien, Aquí las emociones también, sí. Es que todo está relacionado. claro. El hambre emocional existe Ujú. Que es la y la que gente no lo sabe. yo creo que todo el mundo que come en exceso o lo que no debe, lo que tiene es hambre emocional. Es que todos tenemos hambre emocional en algún momento. Claro, claro, pero esto hay que explicarlo muy bien para que la gente lo sepa, lo haga consciente y haga ese cambio, ¿no? ¿Para qué comes lo que comes? ¿Por qué en ese momento te apetece dulce? No es por nada, es por algo, ¿no? Hay algo ahí que... Exacto, vamos a ver, ¿por qué crees que la gente come tanto dulce? Por un lado y luego la comida basura por otro. Por ejemplo, me encuentro mucho que yo pensaba que solo era el dulce, ¿no? Pero no, hay gente que le encantan las patatas fritas, los snacks entre horas. Y digo, ¿y por qué no comes fruta? No, es que mi cuerpo me pide esto, hidratos de carbono, claro. Entonces, ¿por qué crees que... Explícanos un poquito. Tú como experta en... hay un desequilibrio interno. Si no, no se Hay produce. un desequilibrio a nivel micro y macronutrientes. Antes, como te he dicho anteriormente, se le daba mucha importancia a la macro, es decir, y la pirámide lo decía, ¿no? Primero estaban los hidratos y todo lo macro y luego al final, por si acaso, las verduras y los minerales y Vale. todo eso se ha invertido, gracias a Dios. Menos mal. Menos mal. Entonces, los micros son muy importantes, minerales y vitaminas, lo que más. Piensa que somos casi 75% agua y si no hay un equilibrio, esa osmosis, sodio, potasio, todos esos minerales tan potentes que necesitamos y que están en ese equilibrio. El equilibrio Y sobre el potasio, que, totalmente. claro, y que debido a la ingesta, precisamente esos alimentos que roban estos micronutrientes, porque roban, te lo sacan donde tienen que estar y te ponen en circulación, pues de ahí viene el hambre emocional y las ganas de, pues eso, la comida, azúcares, hidratos refinados, todo eso. Que todo tiene un porqué. Hay un desequilibrio, siempre. Y suben A la nivel glucosa, emocional, claro, y suben la glucosa. ¿Y qué ocurre cuando te sube la glucosa todo el rato? pues claro, si tú tienes la insulina, la hormona que rescata el azúcar del torrente sanguíneo, bailando todo el día, cuando no está estable vas a tener hambre siempre. Y además te estás cargando el hígado y serás un potencial para que en un futuro desarrolles una diabetes.
Eso hay que saber. Y con la alimentación y el deporte se puede controlar. Eso es súper interesante. Vamos, con esas únicas razones ya es suficiente motivo para que nos pongamos en marcha. Y muchas patologías más. Es que ya está. Es que ya lo tenemos todo. Totalmente. Y no hay pastillas mágicas. Las pastillas vienen cuando tiene que venir. ¿Por qué no? Están ahí también para hacer su función. No hay que rechazarlas, ¿no? La ciencia está ahí para algo, por supuesto. Pero todo lo que podamos hacer nosotros, bienvenido. Y una pregunta que yo me hago, porque bueno, yo un poquito de alimentación, un poquito entiendo, solo un poquito, porque esto es un campo increíble, que cada vez salen nuevos estudios y demás, pero donde no tengo mucho conocimiento es, por ejemplo, en el campo de la alimentación y el deporte. Entonces, antes se recomendaba mucho a los deportistas, ¿no?, los hidratos de carbono. Eso ha cambiado, me imagino, ¿no? Y además tú veo que tú como deportista y experta en nutrición vegetariana, a ver, ¿un deportista ahora se alimenta como antes con exceso de hidratos de carbono? Te digo esto porque, por ejemplo, Djokovic, el tenista, que ha tenido grandes éxitos, él hace dietas sin gluten y además hay un libro sobre eso, ¿no? Por eso te pregunto todo esto, que ¿cómo tiene que alimentarse un deportista hoy en día? Porque tú has dicho que el gasto de energía es diferente y se tiene que alimentar de modo diferente. Cuéntanos un poquito ahí, de la alimentación y deporte. Tú has dicho una palabra clave, la energía. La energía que sale tiene que salir equilibrada con la energía que entra. La que das y la que... es decir, tienes que las calorías, ahora comer por calorías no funciona. ¿Por qué? Porque la gente comía por cantidades. Y claro, no es lo mismo, no te aporta lo mismo un kilo de lechuga que un kilo de pechuga de pavo, aunque pese lo mismo. Entonces, ahora se come por calidad, es decir, para nutrirte, no contando calorías. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre las entradas y salidas de energía y cubrir esos déficits que cuando tú liberas esa energía tienes que reponer. En cuanto a tu pregunta, ¿qué es mejor si comer hidratos? Hay tantísimas teorías y sí que es cierto. Y esto, que se me olvidaba, todo empieza en la microbiota. Esto es algo que se está investigando ahora, es muy interesante. Y toda la conexión que hay con el cerebro, la microbiota y las enfermedades neurodegenerativas. Todo empieza ahí, todo el show empieza aquí. Y el gluten es algo que afecta bastante a la microbiota, pero tampoco hay que obsesionarse, depende de tu predisposición y tu tolerancia, no hay que descartarlo 100%, ¿vale? No vamos a obsesionarnos. Vuelvo, insisto, cada metabolismo, cada individuo es un mundo. Ahora se ha puesto de moda no es algo que se haya puesto de moda, porque esto viene de hace tiempo. Todo nos pensamos que es reciente y novedoso, pero es mentira. Los ayunos intermitentes y los ayunos prolongados. Te iba a preguntar sobre ello después, ¿qué opinabas? Y claro que es cierto que hay deportistas de élite vegetarianos y consiguen marcas. Claro. Hay gente que se va a entrenar haciendo un ayuno y le va bien. Hay gente que se va a entrenar haciendo un ayuno y tiene unas bajadas de glucemia increíbles. Vuelvo a lo mismo, tienes que experimentar. Depende de cada persona, lo que le siente bien, ¿no? Lo mismo. Claro, y depende de tu estabilidad, sobre todo emocional y a nivel sistema nervioso central. Un sistema nervioso excitado no es lo mismo que un sistema nervioso no excitado. Entonces vas a necesitar una serie de nutrientes u otras dependiendo de lo que tú hagas en el día a día. Claro. Hay que jugar con esto. Claro. Los excitados tienden más, por ejemplo, a la carne, ¿no? Y los que no son tal no tienden a la carne y sin embargo... Claro, exacto. Los menos excitados se le pueden ya dar más grasas,
porque lo va a metabolizar mejor. Es que es es muy compleja la alimentación. Factorial, por eso es tan individual. Hay que adentrarse y conocerse y sensaciones y saber explicarlas, porque al final son de uno, ¿no? Yo no te puedo explicar cómo te sientes tú por las mañanas y vas a hacer un entreno en ayunas. Me lo tienes que decir tú. A no ser que te hagan analíticas previas y diga, oye, pues mira, de esta hora a esta hora tu nivel de glucemia no me gusta. Aquí tenemos que aportar algo de hidratos saludables, para que tú tengas un aporte de energía y tu entreno pueda ser efectivo. Cada uno, y también depende del tipo de entreno, esa es otra. Esa es otra. Claro, porque los hay más duros y menos duros. Claro, si tú quemas mucha energía, claro, te necesitarás más aporte. Es que es complejo, ¿eh? Claro, depende del tipo de entreno, de fuerza, resistencia, potencia, aeróbico, anaeróbico. Claro. Pero si tu flora intestinal no está bien, hay que empezar por ahí. Vale. Una alimentación para mantener tu flora intestinal estable y desde ahí a restablecer todo ya. Vale, si tu flora intestinal no está bien, ¿debemos de eliminar los 4 venenos de la salud? Te pregunto, Raquel. Siempre. Repásalos tú, porque a veces piensan, esta tía siempre está con esto, que es una pesada. Dilo tú. Sí, al final la gente se piensa que llevar una alimentación saludable es empezar a comprar cosas como un loco, como una loca, irte a una herboristería, irte a comprar alimentos biológicos, ecológicos, y no es cierto. Te tienes que empezar a quitar sin hacer ningún gasto económico, empezando por ahí. Entonces, sí, yo también abogo por esos 4 venenos. Es una forma muy heavy de decirlo, pero ya lo he dicho, venenos blancos, que son la leche de vaca, todo lo refinado como es la sal, el azúcar y la harina blanca. Esos 4. Si tú te quitas esto, tu flora intestinal... Bueno, claro, porque todo esto es inflamatorio. Piensa que si tu organismo está inflamado, no hay nada que hacer. Tienes que desinflamarlo. Hay muchas patologías de base por un organismo inflamado y que no lo sabemos, y piensas, ostras, pero ¿por qué me duele, yo qué sé, el hombro, ¿no? Claro. Hay una inflamación ahí de menor grado latente que está ahí. Aquí, y luego, claro, puede pasar a mayores. Exacto, incluso a nivel cognitivo dices, es que no me concentro, tengo la concentración y mi atención aquí, todo está conectado, el intestino con el cerebro, es que parece increíble, pero, y no lo digo yo, está la información ahí, ¿no? No, hay un montón de libros que buscan sobre la microbiota. Y son tonterías, pero que no son tonterías, que a la larga, como tú dices, se pueden convertir en enfermedades crónicas. Y sí puede venir de lo que has dicho, porque no sirve de nada, es verdad. Por ejemplo, tomar frutas y verduras, una alimentación alcalina, si no te quitas, si te está haciendo daño a tu flora, si no te quitas el exceso de harina, como bien has dicho, los azúcares y demás, porque entonces no estamos solucionando el problema. Claro, pero de igual forma, la persona que decide quitarse esos 4 cositas blancas, si no lo hace desde una conciencia tampoco va a funcionar, porque si te levantas un día, claro, si tú durante 50 años o 45 o los que sean has tomado leche de vaca, de repente, ostras, dejar de tomarlo cuesta. Pues los cambios primero tienen que hacerse poquito a poco. Y si no se hace desde la conciencia tampoco va a funcionar, porque si a ti no te apetece tomar otra leche que no sea leche de vaca, tampoco va a funcionar, porque emocionalmente te va a estar afectando, o sea, te lo estás bebiendo por beber, pero por dentro no tienes ganas, no. Lo rechazas y tienes que encontrar, claro. Y tienes que hacerlo poco a poco, no te quites todo de golpe. Que no, claro, gradualmente. Vas a ganar y va a ser peor el remedio que la enfermedad, y vas a revolucionar el organismo, ¡buah! Y te va a salir todo lo peor de ti.
todo lo que estaba ahí en un día estalla. No, tranquilo. Vamos a ir poco a poco limpiando todo poco a poco. Si no, es una bomba. Pero desde aquí también, ¿eh? O sea, desde aquí no funcionaríamos de igual forma. Tú no estás concentrado cuando los residuos que están acumulados empiezan a salir al torrente sanguíneo. Si no sale poco a poco, eso te enferma también. Todos esos tóxicos que se han ido acumulando durante años, cuidado, hay que sacarlos, hay que eliminarlos poco a poco, si no es un riesgo para la salud también, estar ahí en circulando. Es complejo. Beber agua. Ay, mira, por favor, esa era una de mis preguntas, digo, que la gente tiene mucha falta de hidratación de agua. ¿Cuánto agua le aconsejas tú? El señor Fran Suárez decía un vaso por cada 7 kilos. ¿Tú qué recomiendas? Si es que al final volvemos a lo mismo. Algo razonable. Y no es lo mismo la envergadura, ¿no? de una persona de 1,90 m que una persona fémina de 1,50 m. No le vas a hacer beber 5 litros de agua porque vas a saturar el riñón y lo vas a petar, ¿no? O sea, no. Algo sensato. Algo con sentido común. Claro, por eso lo de los 7 kilos está bien, porque si pesa 50 kilos, 7 por 7, 49, 7 vasitos de agua a lo largo del día. Exacto, 7 u 8 vasos, que es lo que corresponde a 1,5 litros. Claro, pero si pesa 100 kilos, tiene que consumir un poquito más de agua para que llegue a todos los lados. Claro. Pero también es importante, no cualquier agua. O sea, no nos vale un agua del grifo, ¿no? Es que, claro, los tóxicos no acaban solo con las cuatro cositas blancas. También están en el agua. Que la lista sigue, desgraciadamente. Está en el agua con todo el flúor, la pasta de dientes, el aluminio del desodorante, todos los parabenos de los cosméticos. Es que, claro, suma y sigue. Todo el petróleo de los maquillajes. Pero como digo, tiene que ser poco a poco. Poco a poco. No queramos correr. Si no lo hemos hecho en tantos años, ahora que... Es como el deporte, ¿no? Poco a poco. Que si no todo va a ir de golpe. Forzar la máquina y te vas a lesionar. Yo a mis alumnos les digo, yo procuro que durante la sesión de mis clases sean conscientes que por lo menos en una hora de su día de lo que están haciendo. Yo no sé lo que hacen fuera de mis clases, si son conscientes o si están en el presente, pero yo en mis clases procuro que lo estén, es decir, que sientan cada músculo que estamos trabajando, que por lo menos sepan lo que estamos trabajando y para qué lo estamos trabajando. Entonces, para mí, la posición, por ejemplo, a la hora de hacer un deporte es igual el que sea, porque cada uno tiene su técnica, pero sí que es cierto que la posición es muy importante para el beneficio de ese esfuerzo físico o para el perjuicio, es decir, para lesionarte. Y yo les digo, no es lo mismo que al día siguiente tengas agujetas que tengas un dolor. No es lo mismo, un dolor muscular. No es lo mismo. Entonces hay que estar presente con tu cuerpo y sentir lo que estás trabajando, qué músculos estás trabajando para que al día siguiente, si tienes agujetas, te acuerdes, ostras, claro, si yo hice este recorrido, es que claro, implico el tríceps y ahora me duele el tríceps, que no te duele el hombro, pero dolor físico, no agujetas, dolor y que te dure ese dolor 2 semanas, las agujetas duran 2, 3 días, nada más. Por eso es importante, yo insisto mucho en la posición. Y los traigo, hago así, a veces hay gente así, mírame, mira, yo no estoy así. A veces parece que estoy enfadada, pero la gente que me conoce sabe que no, pero es para traerlos aquí, mira lo que estás haciendo, mira cómo lo estás haciendo. Pero claro, eso lo puedes hacer presencialmente, cuando es online, bueno, también os pregunto para que vengan, ¿no? Sí, porque yo veo a todas, por la plataforma Zoom veo a todos lo que están haciendo. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, puedo corregir de igual forma. Qué bueno. No les puedo tocar,
pero sí que puedo dirigir verbalmente, sí. Vale, entonces, como tú también eres terapeuta y psicoterapeuta, mi pregunta es, em, ¿qué es lo que afectan las emociones al físico o el físico a las emociones? A ver, aunque ya nos has contestado un poco, la microbiota, ¿no? Entonces, la microbiota puede alterar completamente tu sistema emocional y tu forma de pensar incluso, ¿no? Nos has Y las contestado. emociones también, claro, Al esa es revés la pregunta. también, ¿no? ¿Qué va primero, el pensamiento o la emoción? Pues esto es lo Claro. mismo. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú en tus consultas? Por ejemplo, la gente que va a ti, ¿qué es lo que observas? ¿Que es más por el no cuidado del cuerpo físico o es algo primero emocional que está afectando al cuerpo físico? ¿O está todo unido? ¿Cómo me pasa a Yo mí? creo Yo creo que está todo unido y que no pasa demasiado tiempo en el que el cuerpo, Las señales. tanto físico y mental, te dé la información, te diga, que te estás pasando. Yo creo que va al unísono, de igual, de arriba abajo y de abajo arriba, de igual forma. Toda esa información está ahí, tanto al igual que la información del sistema nervioso central respecto a los músculos y viceversa. Es que esto va todo unido. Es como lo que te he dicho antes, si tú decides hacer un cambio en tu estilo de vida, por muy bien que te alimentes, el, hasta el mejor deportista del mundo que está bien alimentado, si sus emociones no están bien cuidadas, corre el riesgo de sufrir una patología. Es Claro, que los 5 puntos de la salud. Es que ahí somos están tan todos. vulnerables hasta para eso. Dices, ostras, si fulanito se alimentaba... No, no, pero no, no Y se lo gastaba sabemos mucho, todo. ya, pero ¿cómo estaba su mente y sus emociones? Pero Claro, ¿cómo que cómo estaba sabemos? aquí, nadie lo sabemos. Y Raquel, una cuestión que estaba yo hablando el otro día con una amiga, que nos planteábamos, a ver qué opinas tú, que no llegamos a ninguna conclusión. Cada vez nos encontramos con más gente que de repente se encuentra mal, va al médico y le comunican al familiar que va con él que tiene un cáncer galopante. Y en 5 días se lo lleva, en una semana. Y entonces nos preguntamos, dice, y es que no tuvo ningún síntoma, de repente apareció y se lo ha llevado. Y nosotros nos preguntábamos, ¿realmente el cuerpo no da señales ahí o es que nosotros no escuchamos y no sabemos ver? Esa es me quedé el otro día ahí con eso ahí. ¿Tú qué opinas? En este caso, ambas cosas, porque tratándose de esta patología, porque a veces el cáncer, desgraciadamente, depende de qué tipo Avisa. de cáncer, no avisa. Y luego, por otra parte, por la parte emocional, ya con el susto te puede llevar al otro barrio. Entonces, ahí juega doble. Doblemente. Depende de tu susceptibilidad. Y puede haber Claro, personas que les haya avisado, pero no hayamos escuchado, ¿no? Unos escucharán, otros no escucharán, y otros vendrá claro, como que la persona es un mundo, así, ¡pum! Y arrasará. Pero algunos, claro, claro, pero eso es, hablamos de cáncer, ¿eh? claro, Eh, pero señales, ¿no? Claro, pero no, pero claro, te dicen, no, es que no se ha detectado nada a nivel físico, ¿vale? Pero yo pregunto, ¿y a nivel emocional? Es que es algo que el otro día nos quedamos ahí y no llegamos a ninguna conclusión, por eso te lo pregunto. vale, repíteme la pregunta, Claro, formúlame otra vez la pregunta. a ver, alguien le detectan un cáncer y en una semana, 15 días, un mes se lo lleva y es fulminante. Y los de alrededor siempre dicen, es que, dice, no dio ningún aviso, nada, no tenía nada y de repente apareció y se lo llevó. Y nuestra pregunta es, ¿realmente no dio ningún aviso? ¿No lo, Claro, o no lo eh, vimos? claro, hay muchos factores. En primer lugar, el aviso sí que puede haber salido por algún sitio y no haber escuchado, como tú dices, a su cuerpo. Eso por un lado. Y que no habiendo escuchado a su cuerpo, ese cáncer esté en un estadio tal que en el momento que vaya a la consulta, pues le quede lo que le quede. O,
u otra persona que tenga un pronóstico mayor y que con ese enunciado de tienes cáncer, emocionalmente lo vayas acelerando Claro, y ese claro. pronóstico, ¿me explico? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Y la otra posibilidad de que espero que nos pase a todos, si nos tiene que pasar, que estemos atentos ahí a las señales y que estemos siempre a tiempo de poder cambiar, ¿no? O tener esa mayor calidad de vida hasta que decidamos irnos, claro. Totalmente de acuerdo. Por eso hay que cuidar también, exacto, como decíamos desde el principio. Claro, Una vez más, todo viene de la conciencia, es estar consciente de tu escucha, observándote desde la observación siempre, y claro, de siempre, todo, de cómo piensas, de cómo sientes, de cómo comes, de, claro. de cómo te mueves, de todo. Es que hay que estar, somos un ser holístico y es que es todo. Tenemos que prestar atención a todo, porque Claro, a pero veces si no falla llegara a en un punto, pero obsesionar, falla en el otro y plum, se produce el desajuste. claro, pero sin llegar a la hipocondria. Claro, Como, por supuesto, no, no, no. Tienes toda la razón, claro, claro. no, tú te ríes, pero de verlos haylos, y esto es muy peligroso, ¿eh? Que sí, que Porque sí. esto juega muy malas pasadas. Claro, la observación continua, no, no, sí es verdad, es verdad. Unos que no se miran nunca, es que es verdad, nos movemos en los dos extremos, que nunca observan nada ni se dan cuenta de nada, pues si yo no tengo nada. Y otros que están todo el día mirándose en exceso y lo producen de tanto mirarse. Eso es, que de ahí pues toda la ansiedad, los ataques de pánico y todo esto, ¿no? Por eso que es muy peligroso. De ahí a eso hay nada, esto, un pasito, un mini paso. O sea, hay que tener cuidado. Un pasito, vale, vale, vale. Bueno, querida Raquel, para concluir contigo, ¿qué nos recomendarías, como siempre pregunto a todos, para este año 2021, para que estemos todos súper sanos? Tú como experta en tantas cosas, ¿qué nos recomiendas? Unos tips, por favor. Unos Aunque, tips. sí, aunque ya lo has venido diciendo, haz ahí, dinos qué tenemos que hacer para estar bien este 2021 a todos los niveles y ya superando el bicho y todo, o sea, ¿qué tenemos que hacer para estar bien? Desde tu humilde opinión. Sí, la pregunta sería ¿qué significa estar bien para cada uno de nosotros? ¿No? Empezando por ahí, porque mi respuesta a muchos no le valdría porque para ellos estar bien ya están bien, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, a tu respuesta a los que conscientemente quieran estar bien o puedan y quieran mejorar, sin duda el deporte, como hemos dicho antes, pero no ahora, ahora y siempre, hasta el día que dejemos de movernos. Fíjate. Y por favor, alimentación consciente, siempre con conciencia, sin irnos a las obsesiones y probar desde la experiencia única lo que a uno le va mejor. Ya está. Y cuidar esto. Cuidar esto. No vivir con miedo. Y ahora estamos en una situación muy peligrosa. Las consecuencias van a ser desastrosas. Y no es que me esté adelantando, sino que ya está sucediendo a nivel psicológico. Hay que cuidar eso. Y para cuidar eso hay que conocerse, hay que empoderarse, tenemos mucho poder. Y la forma de experimentarlo, para los que no creen, pues una vez más, es mediante el deporte y la alimentación. Yo siempre invito para acabar de creerlo, ¿no? Para acabar de creerlo, cuando uno se transforma mediante ese cuerpo, que digo yo que es primario, físico, lo demás viene solo ya. Ya está, ya lo tienes. Qué bueno, qué bueno. Ay, se me ha olvidado una pregunta que me van a matar algunos por no habértela formulado. Me dirían que no les he preguntado qué podemos hacer para adelgazar. Pues es que me ha venido ahora. A ver, di algo ahí, que aunque ya sé que cada persona es su mundo y hay que hacerlo a nivel personal, ¿no? Que no sirve. Claro, esa es la pregunta del millón. Es que Claro, todos quieren saber eso. esa pregunta es muy general y vuelvo otra vez A lo mismo. a la pregunta retórica. ¿Para qué quieres adelgazar, no? Primero, eso. Entonces, a partir de ahí hablamos. Vale, vale, eso es. No puedo contestar porque como es individual,
yo puedo decirte lo que sirve o las herramientas que sirven para poder tener una pérdida de peso, pero para adelgazar hay que querer. ¿Y para qué quieres adelgazar? Eso para empezar. El deporte, es que tu pregunta ya, es que es una pregunta Deporte, retórica. alimentación, por salud. Quiero adelgazar por salud. Deporte, alimentación. Ya está, es que esa es la respuesta, es una combinación de deporte y alimentación. La una no va sin la otra, es que son las dos juntas. Y con el deporte también podemos vencer parte de ese hambre emocional, ¿no? Aunque luego a lo mejor necesitamos a mayores alguna terapia o algo, pero el deporte también nos ayuda a vencer esa hambre emocional, ¿no? Porque a nivel, por supuesto, a nivel neurotransmisor ya estás transformando ahí unas ansiedades que, claro, ya no se producen, ya estás satisfaciendo esa necesidad o ese vacío o esa hambre emocional, ya lo tienes, asegurado. Así que a los que me iban a preguntar eso ya lo saben. Deporte. A lo mejor la respuesta que les he dado no les ha gustado. Que sí, que es la perfecta. Es que no puede haber otra. Lo cómodo no existe, hay que transformarse desde la experiencia. Deporte de alimentación para ellos y para todos. Y mucha observación de uno mismo. De autoconocimiento, autoempoderamiento, como doña Raquel. Muchísimas gracias, Raquel, por estar. Momentos para ir hacia adentro. Venga. Hacia adentro. Eso es, menos fuera, más para adentro. Vete hacia adentro, muévete y ve hacia adentro. Qué bueno. Ya lo estamos en casa, tenemos el cuerpo dentro de casa, aprovechalo. O sea, la vida nos ha llevado encima a estar en casa, o sea. No, el cuerpo no te lo has dejado fuera, confinamiento, con tu cuerpo estás en casa, pues tú aprovecha que tienes tu cuerpo en casa, también hace algo, tiene una función, aprovechalo, mírate, obsérvate, no pongas el foco en lo que está pasando fuera. Intenta pensar qué es lo que tú haces respecto a lo que está pasando fuera para cuidar todo lo que hemos hablado. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Raquel, por tus palabras vivas. Ha sido un placer estar contigo y, jolín, y estar ahí machacando estos conceptos que para mí son tan importantes y son la clave de la salud también. Muchas gracias. Desde Alemania, desde Valladolid, desde Stuttgart, muchas gracias, amiga. Gracias. Hasta siempre. Y que me escriban los que quieran hacer deporte, que les vamos a poner ahí tu correo en la descripción. Venga, a tope. A tope.